Ok, hoy día, jueves 1 de septiembre, vamos a terminar el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 24. Comenzamos. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿No? En los judíos es más claro porque el día terminaba el sábado. O sea, el sábado es el séptimo día, ¿no? Y el domingo era el primer día de la semana. Acuérdense que en esa época el domingo no era feriado, no existía el feriado, ¿no? El día de descanso judío era el sábado y el domingo era el día de trabajo. Entonces, el primer día de la semana, muy de mañana, significa apenas salió el sol, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, lo que conversé en la clase anterior, que habían tenido el tiempo para prepararlo, ¿ya? Que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Eh, el sábado, obviamente, no pudieron llevarlo porque están prohibidas de moverse. Y el domingo fueron a primera hora. O sea, lo tuvieron que haber preparado ¿cuándo? El viernes, como hemos quedado en la reunión anterior, ¿no es cierto? El sepulcro no es un nicho nada más, es como una cueva en la montaña que tiene una piedra como una puerta, y eso es lo que están llegando a ellos. Y hallando, el 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, o sea, la puerta, la piedra que tapaba, removida. Y entrando, para entrar, que obviamente es como una habitación, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba. Como hemos repetido una y otra vez, Jesús ya no estaba ahí. Nadie vio la resurrección. Cuando llegaron en la mañana ya había resucitado. No estaba ahí. Por eso conversamos la semana pasada de ese tema también. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando, no? Perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. O sea, de buena primera se aparecieron, ¿no? Junto a ellas, estaban dentro del sepulcro, o sea, se aparecieron. O sea, deben haberle sido un shock para ellas, ¿no? Y como tuvieron temor, obvio, quien no tiene temor se aparecen dos personas, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ojo, mire esta cosa, esta es una palabra bien interesante. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, o sea, como respondieron de cierta forma, les dijeron. O sea, Dios se comunica contigo de acuerdo a tu actitud y a cómo estás dispuesto a recibir. Dios no quiere hablar siempre, pero a veces estamos cerrados a algo, entonces tiene que hablarnos de tal forma para que aceptemos cosas, porque Él no nos obliga, nos sugiere, nos da. Pero si no aceptamos nosotros, no estamos abiertos, no podemos recibirlo. Entonces, Dios trata de acomodarse. Por eso también a sus discípulos Jesús le dijo que iba a ser los pescadores. O sea, hay que poner la carnada adecuada, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Interesante la palabra, al que vive. No dicen el que ha resucitado, el que está vivo, sino al que vive. O sea, una de las características de Dios es que vive siempre, al que realmente vive, que ha vivido desde antes y ahora, o sea, que no tiene comienzo ni fin. Por eso es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras palabras, a Dios. La declaración es fuerte. Sigue, no está aquí, sino que ha resucitado. Y esa es la parte para ellos. Primero es, a quien está buscando es al que vive, ha resucitado. Y le dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, Jesús había avisado multitud de veces, ahorita vamos a ver los versículos que se refiere a eso, multitud de veces que había anunciado que lo que iba a pasar, ¿ya? ¿Qué había dicho? 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso lo encontramos en Isaías, lo encontramos en Oseas, ¿ya? Esas son profecías que ya habían sido dadas y que Jesús se los había hecho mencionado, se los había mencionado más de una vez. 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es decir, ¿verdad? Pues se lo dijo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a hacer recordar y nos iba a mostrar cosas. Entonces, el Espíritu cuando lo estamos buscando nos hace acordar la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque para vivir lo que Dios dice, porque si no estamos en cualquier cosa. ¿Esos estaban aquí? ¿Cómo estaban ellos? No creían, estaban desconcertados. Pero Jesús les había dicho. Dice, ay, ¿verdad? Si no dijo. ¿Mm?
Entonces, eso es también para nuestra vida. Jesús nos ha prometido ciertas cosas y son, y van a pasar, sí o sí. Y pues, ay, verdad, Jesús no lo dijo, ¿no? Para poder vivir en la esperanza. O sea, esperanza es confiar en lo que Dios ha prometido, ¿no? 9. Y volviendo del sepulcro, o sea, salieron de ahí, dieron nuevas de de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. No a los 12, porque Judas Iscariote se había matado, ¿no es cierto? En esos 3 días que Jesús estuvo en la cruz. Así que, perdón, en el sepulcro. Entonces quedaban 11. A los 11 y a todos los demás. O sea, no solamente eran los apóstoles, sino también los discípulos. Vamos a ver que eran casi 120. Eso lo vamos a ver en los versículos posteriores. ¿Quiénes eran? 10. Eran María Magdalena, que la conocemos bien, Juana. ¿Quién es Juana? Juana es la esposa de Chuza, intendente de Herodes. Eso está mencionado en otros evangelios, que había mujeres que servían a Jesús con su tiempo, con su estado físico y con su dinero. Una de ellas era Juana, la esposa de Chuza. ¿Ya? Era una mujer que realmente le metía mucho empuje al trabajo y a la obra del Señor para mantener y para que la obra continuara. Y dice como tercero, y María, madre de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el que escribió el epístola de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre, por si acaso. Solo que a veces es traducido como Jacobo, a veces como Santiago. ¿Quién es este Jacobo, este Santiago? Fue el jefe de la iglesia, más o menos unos cuantos años después que murió Jesús. Al comienzo era Pedro, Juan los que dirigían, pero después cuando Pablo, y lo vemos en ves que regresa a Jerusalén para hablar delante de la iglesia, habla delante de la iglesia defendiendo a los que no son judíos, que no tenían que guardar la ley judaica, ni la circuncisión, ni otras cosas. Entonces se paró Jacobo y dice, me parece a mí y al Espíritu Santo esto, y él decidía. Entonces Jacobo fue jefe de la iglesia, mientras aún estaba Pedro, bien claro, están los Hechos de los Apóstoles, clarísimo esto. ¿Por qué? Porque Jacobo dice él mismo, soy hermano familiar de Jesús. Y acá hay una discusión que su primo, su hermano real, si María tuvo otros hijos, no, no es el tema ahorita, para nada. Pero este Jacobo es familiar de Jesús, familia carnal, eso sí lo sabemos, familia carnal de todas maneras, ya sea que fue su hermano carnal, que María tuvo otros hijos y ese es su hermano ahí, o que fueron primos, no importa, ¿no? Y la doctrina eso no importa. Ahorita, sí, hemos hecho unas clases al respecto. Entonces, María, madre de Jacobo, es ella. Y el punto que apunta a lo que nosotros enseñamos es que esta es María, la madre de Jesús, que también era madre de Jacobo, como hemos visto en otras. Y vamos a verlo con más cuidado en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hablan exactamente los nombres de estos hermanos de Jesús. ¿Ya? Ok. Y las demás con ellos, o sea, más mujeres todavía, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más ellos, los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Yo les había hablado, les había dicho que esto iba a pasar. Y él nos dijo que él habló y todo, pero no les entraba. Entonces Pedro, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, o sea, sin que no había presencia de Jesús, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que había sucedido algo maravilloso, pero todavía no entendía. Ahorita vamos a ver cómo va entendiendo poco a poco. Y aquí, dos de ellos, no son dos apóstoles, vamos a ver que eran dos de los discípulos, porque ahora se va a explicar mejor, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Sí? Estadio es una distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, se acercó y caminaba acostado. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A Jesús ellos lo conocían por su aspecto físico, también por sus palabras. Y ahí está el punto importantísimo que vamos a ver ahorita.
lo físico, el aspecto físico no tenía ninguna importancia. Si era rubio, si era pelo negro, si era pelo marrón, si era de cejas pobladas, con barba chica, ninguna importancia. Vamos a ver ahorita por qué, ¿no? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, todavía no había entrado en contexto. Dice, ¿qué le está pasando? ¿Por qué están con esa cara de tristeza? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, obviamente sabemos que no era un apóstol porque Cleofás no era apóstol, era uno de los discípulos, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Oye, ¿qué te voy a contar? Pero se ha pasado toda esta cosa, tú eres voz populi. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ahí está una cosa. Cuando estudias psicología te das cuenta que hay veces que no le preguntes, sino están hablando, mira que tengo mucho miedo. ¿Qué miedo? Y sencillamente usó las mismas palabras de ellos. ¿Para qué? Para que se soltase. Entonces Jesús dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Nazareno tiene dos posibles significados, que es de la tierra de Nazaret, aunque él nació en Belén, o Nazareno era por los votos que hace una persona para dedicarse a Dios. Nazareno es un hombre dedicado a Dios. Podría hacerse la traducción, y no. Ahora, estos discípulos lo están viendo no como Dios, lo están viendo como humano. No habían entendido la divinidad de Jesús todavía no la tenían ahí. Pero todavía pensaban, le dicen que fue varón profeta, varón, hombre, profeta, sí, dedicaba a Dios, nazareno, todo lo que quiera, con comunicación con Dios, pero hasta ahí llegaban su fe. Estaban siguiendo a un profeta, no estaban siguiendo a Dios. Esa era hasta ese momento la visión de ellos. Para ellos el Mesías era alguien que iba a liberar a Jerusalén físicamente, pero no necesariamente espiritualmente. Okay. Y dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Varón profeta, poderoso en obra, porque hacía milagros, y en palabra delante de Dios, porque tenía la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Okay. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? O sea, ¿no sabe de todo esto que ha pasado? 21. Pero nosotros, estoy hablando del grupo de los discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban que ¿qué? Que redimiera a Israel. Israel estaba esclavo de pueblo sometido dentro de Roma, que fuera libre, fuera líder nuevamente. Estaban esperando la parte física, ¿sí? Y aunque también nos ha asombrado, estamos esperando una cosa, pero nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, que son de nuestro grupo, las que antes del día, o sea, antes de amanecer, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, pero entre ellos, que hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fíjense cómo puedes estar cerca a Jesús, haberlo escuchado, viendo los milagros, diciéndote el que tiene que morir, que tiene que resucitar, que él es hijo, ¿cómo se llama?, del Padre, y son, ya no, les habla de todo, y les dice quién es él, que es el Mesías y todo, pero no les entraba, porque la visión de ellos era la libertad de Israel. Cuando nosotros tenemos alguna cosa así clavada también en nuestra vida, no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Es lo mismo que estaba pasando con ellos y lo mismo que nos pasa a nosotros en algunas áreas de nuestra vida, que es lo que tenemos que explorar. Si en una área estamos bloqueados, tenemos que buscar sacarlo para poder recibir la luz del Dios y por tanto la libertad, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos entender la palabra y eso nos hace libres en esa área, ¿no? 25. Entonces él, Jesús, les dijo, oh, mire cómo le dice, no los trata tan suavemente, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora dice, oye, son unos brutos ustedes, por traducción media broma acá en el Perú, ¿no? Otra vez.
o insensato. ¿Qué cosa es un insensato? Que no tiene sentido, porque no tiene sentido común. Pero si ya está en la palabra y todo, ¿por qué se meten a querer una cosa diferente a lo que dice la palabra? O insensato, tardos de corazón. ¿Han visto las señales, han visto todas las cosas y su corazón no se rinde ante la verdad? Es importante, mira, estamos siendo tardos de corazón, que es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. Estamos siendo insensatos. Para creer todo lo que los profetas han dicho, para creer todo lo que la palabra dice, lo que Jesús dijo. Y en nuestro caso ya no es el Antiguo Testamento solamente, es Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Todas las promesas que Jesús ha hecho. Y ahí pregunta el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En otras palabras, ¿no es lo que dice la palabra? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, les hizo un recuento de toda la profecía bíblica mesiánica. ¿Qué significa? Cómo se iba, las profecías que hablan, cómo iba a ser el Mesías, cuándo iba a venir, cuándo iba a morir, cómo eran las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, mientras estaban haciendo eso, llegaron a la aldea donde iban. Y Jesús, él hizo como que iba más lejos, o sea, se hizo que, bueno, sigo. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Era solamente porque eran corteses? No, su corazón le estaba hablando, y ahorita vamos a ver. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Hizo lo que hizo en la última cena, la ceremonia. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En ese momento ya les había hablado, ya les había dado el mensaje, hace la señal de que era él, a ver la vista y se desaparece. Ok. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En otras palabras, no teníamos como un aviso de que era el mismo Jesús que nos hablaba antes, que nos estaba hablando en cierta forma. Sentíamos ese mismo calor, esa misma fervor en nuestros corazones cuando nos hablaba las escrituras, porque sentíamos que nos estaba abriendo la palabra en nuestros corazones. Y levantándose a la misma hora, pues en ese mismo instante, volvieron a Jerusalén. Dijeron, eso es interesante. Era ya casi de noche, ¿correcto? Podrían haber esperado al día siguiente. No, esto es demasiado importante. Hemos visto a Jesús resucitado, hemos visto a Jesús, tenemos que comunicarlo. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que comunicarlo. ¿Cuándo? Hoy. Tenemos que estar dispuestos en todo momento a hacer esto. Este es un buen ejemplo de ellos. Estaban cerrados, estaban insensatos, pero el momento que vieron, oye, es verdad, y acá está. Entonces no voy a dejarlo por mí. Al toque se fueron para avisarle a los apóstoles. Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que eran otro grupo de discípulos, que dio casi 120, que decían, ¿qué estaban diciendo? No ellos todavía. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Están contando algo que en otro evangelio se cuenta que cuando Jesús se le apareció a Simón momentáneamente también, a Simón Pedro. Entonces ya resucitó, estaban hablando de eso. Entonces ellos, Cleofás y su compañero, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. En ese momento estaban los apóstoles, los discípulos, estos que habían venido todos en conmoción, ¿no? Sí ha resucitado, se le ha parecido a Simón, se le ha parecido a estos otros dos, está, e inclusive, también se le apareció a María Magdalena y le habló, y María Magdalena también lo comunicó. No está mencionado acá, pero está en otros evangelios, todos sumados, estaban en conmoción. Y ya cuando estaban todos en conmoción y todos juntos prácticamente, porque ahí no estaba todavía uno de los apóstoles, que, que era el que no creía, Tomás, se apareció en ese momento Jesús. Y dice así, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. En medio significa, no por el costado, no entró por la puerta, sino en medio de ellos, así, ¡ploc! Y les dijo, paz a vosotros. O sea, ¡uf! ¿Podía haber tocado la puerta? Sí. ¿Podía haber abierto? ¿Podía haber avisado de afuera? No. Dijo, necesitan, y ese es el asunto. ¿Cuándo hace señal ese Señor? Cuando necesitamos algo diferente.
sus apóstoles iban a pasar por tiempos muy difíciles y estaban en un momento muy especial que necesitaban una corroboración espiritual muy fuerte. Ellos tenían que salir por todo el mundo a predicar el evangelio y dejar sus casas, hacer un montón de cosas. Entonces necesitaban señales muy fuertes específicamente. ¿Ok? Entonces se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, de 37, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Se asustaron. ¿No? Wow. ¿No? Lo veían a Jesús, pero se asustaron. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué pensamientos? De que era un espíritu. O sea, que se le había parecido un muerto, en otras palabras. Que no es que estaba vivo, ¿no? Muerto. O sea, la impresión del susto para, ¿no? Esa parte. Entonces, Jesús tiene que aclararlo inmediatamente, porque tiene que ver, yo no soy un espíritu, yo soy Jesús con mi nuevo cuerpo. Y ahí viene ahí. Dice, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved, miren, verifiquen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Está declarando, ¿no? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vamos. Primer punto. Ellos de gozo no lo creían. Las emociones son peligrosas. Gozo, tengo gozo en el Señor, pero de repente estás con gozo, con alegría y todo, pero no estás con apertura de espíritu, que son cosas diferentes. Puedes estar gozándote de algo y no estar abierto a lo que Dios tiene para ti. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Una cosa es la emoción y otra cosa es la verdad. Dios ha puesto las emociones en nuestro corazón y para que las usemos y disfrutemos. Perfecto. Pero tenemos que pegarnos a la verdad, ¿no? Ok. ¿Y cuál era la verdad? Toquen. Y como no le creían y estaban así asombrados, entonces le dijo, voy a mostrarles más señales, que no soy un espíritu. Dame un pedazo de, ¿no? De comer. Y agarró el pescado y se lo comió. Y la miel, el panal de miel se lo comió. Nuestro cuerpo espiritual, perdón, nuestro nuevo cuerpo con el que vamos a resucitar es un cuerpo no corruptible, que no necesita necesariamente comer, pero que puede comer, que puede caminar como caminó Jesús al costado de los estos discípulos que caminó un camino de Maús, ¿no? Y podía atravesar una puerta, una pared, un techo y aparecerse en medio de ellos. O también estaba sentado junto con ellos y desapareció. O sea, es un cuerpo especial, es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo que está destinado para todos los que hemos creído en Jesús y que vamos en un momento dado a resucitar para Él. Ojo, resucitar no significa que estamos muertos, nos quedamos dormidos y recién ahí vamos a estar. No. Jesús en el Espíritu estuvo 3 días, ¿dónde? Predicando. No estuvo durmiendo, no estuvo desaparecido, estuvo vivo. Su Espíritu vivo fue a predicar. Y al tercer día, 3 noches después, resucita en un nuevo cuerpo. El espíritu nunca ha muerto, el espíritu está despierto siempre, solamente que ha entrado un cuerpo especial, un cuerpo incorruptible para una misión especial que la que viene después. Jesús ya lo tiene y después va a venir con nosotros. Cuando es el arrebatamiento, cuando venga, eso todavía falta tiempo. No sabemos si son 7 años, 10, 15, 20, no lo sé. 100, no lo sé. Entonces él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Para qué lo hizo? Como señal, para que lo tengan bien claro. ¿Ya? Porque podría no haber comido porque no tenía necesidad, pero lo hizo para que vieran lo que es en realidad, para que lo tuvieran muy claro. Jesús quiere que las cosas fueran claras. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Y les había avisado, ¿ok? Que era necesario que se cumpliese todo, no una parte, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En un salmo se habla de que iban a guardar sus manos y sus pies, que iban a perforar su costado, que el corazón se le iba a derretir en medio de sus entrañas, que iban a repartir sus ropas echando suertes. Todo eso estaba en el Salmo 22, ¿no? En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero ellos dicen, se los había dicho, pero no les había entrado. No lo habían
ingresado en su ser. Lo habían escuchado, pero no lo habían aceptado. Y esa es otra cosa que tenemos que hacer nosotros. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, pero también como Dios, por medio del Espíritu Santo, nos puede hacer entender más, nosotros tenemos que clamar por eso, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que nos quite las cosas que nos bloquean, para que podamos seguir avanzando en aprender de él. ¿Sí? 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, no 2 días, tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, desde Jerusalén. Le está diciendo que lo que había escrito era lo que había pasado, pero también le dijo lo que todavía tenía que pasar, que el objetivo de la muerte y resurrección de Cristo era para que se llevase el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados, que es arrepentimiento, cambios, perdón de pecados, limpieza, para ser limpios y en cambio para ser una nueva nación, un nuevo pueblo, los hijos de Dios para el mundo, ¿sí? Y 48 dice, y vosotros sois testigos de esta cosa. Yo estoy con ustedes, que ahorita están viendo, o sea, los estoy declarando ahorita. ¿Están viendo toda esta cosa para qué? Para que sean testigos. ¿Qué es un testigo? El que da testimonio. Entonces, lo que hemos vivido nosotros espiritualmente, lo que aprendemos, ya sea por lo que hemos aprendido la palabra o por lo que hemos visto, por los milagros, por lo que hayamos visto en nuestra vida o hemos visto en otras personas que nos han podido contar, somos testigos de eso, ya sea de vista, de oído, o de palabra, o de lectura, o de revelación, para transmitir a otros. El testigo es para eso. Entonces, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, y luego da una promesa, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros. Pero, para poder recibirlo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, no salgáis a hacer el trabajo, primero reciban poder. Y eso es interesante. Es, yo no voy a salir a hablar de Dios si el Espíritu Santo no lo, no es recibirlo, porque ya lo tenemos, sino es me, 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 me pongo en conjunción con Él, porque no quiero obrar yo, quiero obrar en el Espíritu, para que podamos hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, el poder viene del Espíritu Santo. Ellos todavía no lo habían recibido. Nosotros lo hemos recibido y hemos orado por Él y toda la cosa. Y así que es un proceso para usarlo. No andemos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Y con estos 3 versículos que vienen acá del capítulo, que dice así. Ojo, acá Lucas, cuando está contando este evangelio, cuenta un pedazo. En realidad, cuando lees los Hechos de los Apóstoles, que también lo escribió Lucas, capítulo 1, vamos a leer un pedacito de ahí. Él habla que estuvo 40 días antes de la ascensión, ¿ya? Y 10 días después esperaron para la venida del Espíritu Santo. Durante esos 40 días predicó y se manifestó a muchas personas. Entonces, esto, y lo sacó, se ha salteado este pedazo que lo cuenta en los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Entonces, parte, porque parte lo cuentan en Mateo, parte lo cuentan en Juan, parte lo cuentan en Marcos. Son pedazos que van sumando. Pero aquí se saltea ese pedazo, como les digo, lo cuenta con mucho detalle en los Hechos de los Apóstoles, que Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, y resume la salida final nada más, que va con muchísimo más detalle en los Hechos de los Apóstoles. Acá le da un pequeño resumen. Y lo sacó fuera hasta Betania, que es un pueblito que queda cerca, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ok, vamos a aclarar una cosita. Obviamente fue llevado y todas esas cosas, como le digo, lo explican después, tanto en los otros evangelios. Pero miren lo que dice acá. Primero, volvieron a Jerusalén con gran gozo, obvio, con mucha alegría por todo lo que había pasado, ¿no? Pero volvieron a esperar la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Acordemos, el templo en esa época no era como son ahora las iglesias. Acuérdense que iglesia no es
los locales. Iglesias son el cuerpo de Cristo, somos los creyentes. Es los locales donde se reúnen los creyentes, ahora le llaman templo, le llaman iglesia, que no lo son. Bíblicamente, iglesia, eclesia, es el llamado a vivir aparte. O sea, son monumentos, locales, llámalo como quieras. El templo era el lugar donde se hacían los sacrificios, ¿ok? Judíos. Pero ahí se reunían constantemente para conversar y participar. Había maestros, había cosas. O sea, era un sitio donde se predicaba la gente que buscaba a Dios iba ahí y donde se le podía hablar a la gente de Dios. Entonces, el sentido de estar en el templo no era por la presencia de Dios ahí, sino por la oportunidad de llevar el mensaje y todo. Aparte, todavía ellos no habían entendido el tema de que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Todavía estaban en un aprendizaje porque su pasado judío era muy fuerte, ¿no? Después, cuando vemos los Hechos Apóstoles, vamos a ver cómo eso va cambiando, ¿no? Ok, con eso quedamos por el día de hoy. Hemos acabado el Evangelio de Lucas. Vamos a dejar de compartir.